a aprender es, como yo les dije, APA 7. Pero les va a servir, pues, ¿no? Como base, si es que hay alguna adaptación, no va a haber ningún problema porque ya van a saber cómo utilizar, pues, todo lo demás. ¿Ok? Solamente es un par de cambios por ahí nada más. Entonces, ¿qué vendría a ser el estilo APA? Muy bien, que ya lo definieron todos, básicamente. ¿No? ¿Qué nos dice el estilo APA? Es un conjunto de normas que orienta a los estudiantes y profesionales en la redacción clara, precisa y ordenada de sus trabajos, logrando así pues una excelencia en la redacción, pues, ¿no? En la escritura de ese texto que vamos a querer lograr. Entonces, ¿eso quién nos lo dice? Pues el propio APA, pues, ¿no? Es una cita parafraseada, se ha parafraseado lo que dice el APA. ¿Para qué carrera se utiliza pues el APA 7? Para psicología. En un inicio pues fue para psicología, pues, ¿no? Pero de ahí que ya que es para enfermería, para trabajo social, para educación, para ingenierías, entre otras disciplinas. Y es usado en casi todas las disciplinas. Sin embargo, puede que algunos no, para ingeniería me piden de repente ISO, ¿no? Para, no sé, pues para enfermería o ciencia de la salud me piden Vancouver, ¿no? Entonces, igual hay que respetar pues los reglamentos de cada universidad, ya bien lo saben. Sin embargo, APA 7 se puede usar en cualquier carrera, sin ningún problema. Ya me permite, como bien lo dijeron, dar un buen formato a mi documento, poder citar y poder referenciar correctamente. Haces bien tu referencia, tu cita, no vas a tener ningún problema de forma. Entonces, eso hay que tener bastante claro. ¿Qué más? ¿Desde cuándo tenemos APA 7? No, no es que haya nacido recién ahora, ¿no? No es que haya nacido hace unos años. Esto ya viene de bastantes años atrás, ¿no? Incluso desde 1929, donde sale la primera edición, pues solamente para psicología, obviamente, ¿no? Con una primera edición, con una publicación de pocas hojas, obviamente. Ahora el libro de APA 7 tiene más de 300 o 400 páginas, si mal no recuerdo. Entonces, es un libro bastante extenso, ¿no? Y así conforme pasan los años, pues se fueron dando mejoras, pues ese documento, ¿no? Como un estándar para poder presentar, pues un documento formal, ¿no? 1974, edición 2, 1983, la edición 3, 1994, la cuarta edición, 2001, quinta edición, 2009, sexta edición, y finalmente el 2019, pues qué cosa, la séptima edición. Ya, y la edición, pues la tenemos tanto en español, como que la tenemos también en inglés, pues, ¿no? Pero en español, ¿no? Se le dice, pues, que es la cuarta edición, pues, ¿no? Porque no hay, obviamente, una versión en español, oficial al menos, de las primeras ediciones, pero sí de las últimas cuatro, pues. Ahí sí tenemos una versión oficial en inglés, pero que es la APA 7, obviamente, y la misma, pero en español, sería la versión número 4, versión en español, obviamente. Entonces, es así como ha ido pues mejorándose este documento, formal obviamente, para poder presentar los documentos en APA 7. Y lo que se quiere pues es obviamente uniformizar pues la presentación con respecto a la redacción, obviamente. Entonces, el APA 7 es bien sencillo. No hay que tenerle miedo. Algunos dicen, no, no, no sé cómo hacer el APA, pero es bastante sencillo. Incluso en la sesión que vimos en Word, ya hemos visto algunos aspectos generales que nos van a servir, ¿no? Cuando lleguemos y avancemos, ¿no? Cómo hacer la tabla, cómo hacer la figura, cómo citar, cómo poner comillas, cómo poner interlineado, eso ya lo conocemos nosotros. Cómo crear estilos, todo eso ya lo conocemos, lo hemos visto en la sesión, ¿no? de Word, ¿no? La sesión de Word para tesis. Entonces, los formatos generales del APA 7, ¿qué nos dice? ¿No? Un papel tamaño carta, me dice, que la sangría, pues, en los párrafos sea de 1,27 margen izquierdo, me dice en la primera línea, las fuentes y los tamaños, ¿no? Por lo general se suele usar 12, 11 o 10, dependiendo obviamente del tipo de letra que yo vaya a elegir. Si es Time New Roman, normalmente es 12 puntos. Si es Arial, suele trabajar el APA, me dice 11 puntos. Bueno, sin embargo, ya les dije, esto es APA 7. La universidad te puede exigir otro tipo de fuentes. Incluso te puede decir otro tamaño de letra, ¿no? Muchas suelen trabajar con Arial 12, ¿no? O Time New Roman 11 a veces. Entonces, puede variar un poquito. Ya, pero no hay ningún problema.
ya no hay ningún problema. Entonces, ¿qué más? Podemos acá decir también un espaciado, un interlineado de dos puntos, que ya lo vimos en la clase de Word. Ahí está, un interlineado de dos puntos, tiene que haber sí o sí. Y también me dice que no tiene que tener espacio entre párrafos, que también lo vimos, ¿no? El espaciado, cero le pusimos. Ahí está, sin espacio, me dice. Ya, sin embargo, esto, las universidades, algunos manejan 1.5, tener en cuenta el reglamento. Alineación, ¿qué nos dice el APA 7? Que toda alineación debe ser a la izquierda, ¿correcto? Todo debe ir a la izquierda. No me dice justifícalo por ningún lado, me dice todo a la izquierda. Ya, pero algunos, y ha pasado bastante, en mis asesorados, por ejemplo, lo ponen todo a la izquierda. ¿Por qué? Porque le dijo el profesor, trabájalo con APA 7. Pero después, no, no está en APA 7, tiene que estar justificado, por ejemplo. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Justificar nada más, pues. ¿Qué se va a hacer? Pese a que ya no estás cumpliendo la normativa APA 7. Eso ya es una adaptación de la APA 7. Entonces, hay que verificar bien también esa parte. La numeración me dice que tiene que ir en el extremo superior derecho con números arábigos, o sea, comenzando del 1, 2, 3. Siempre a la parte derecha, me dice. Y arriba, parte derecha y arriba. Sin embargo, ya las universidades saben ustedes cuál es el formato que manejan, pues, ¿no? Números romanos, números arábigos. Entonces, a tomar en cuenta ese aspecto. ¿Qué más? Los márgenes. Es 2.54 para APA 7. Ya, sin embargo, las universidades pueden manejar otro. Ya ustedes ya han visto, pueden manejar 3 puntos, 4 puntos. Ya eso siempre hay que verificar. Ya hay que verificar siempre lo que diga pues el reglamento, ¿no? Ya, tú no puedes decir, no, lo voy a hacer justificado. Pero si tu reglamento dice para la izquierda, no puedes ir en contra, no vas a poder publicar simplemente. Entonces me dice Eduardo por acá, me dice, a ver, o me dicen por acá, a ver el chat, me dicen, la alineación a la izquierda se ve desordenado, me dice Gisela. Bueno, en algunos casos puede que sí, ¿no? Pero el formato es así. No, no podemos cambiar si es que es bajo los lineamientos de APA 7 al 100%, no podemos hacer nada. Entonces tiene que ir a la izquierda, sí o sí. Eduardo me dice, sí, el asesor exigió colocarlo en justificado. Correcto. Si el asesor dijo justificado, ¿qué podemos hacer? Esa solicitud y se supone que así está el reglamento. Bueno, entonces hay que justificarlo, no hay de otra, porque si no, no te van a dejar publicar tampoco, no vas a poder avanzar con tus trámites o con tu sustentación. Y me dice Gisela, ¿dónde va la numeración? Dice, ¿desde dónde va? Me dice. Ya la numeración va en la parte superior derecha desde el número 1 en números arábigos según la normativa APA 7. ¿Ya? Sin embargo, como les dije, las universidades normalmente manejan que la primera hoja no tenga paginación, o al menos no se vea la paginación, porque es uno, sigue siendo uno, y a partir de la 2 comenzamos, ¿no? 2, 3, 4 en números romanos las páginas principales o las preliminares, y a partir de la introducción comenzamos con números arábigos del 1 hasta la página que tengamos. Bueno, entonces es así como se maneja. Sin embargo, APA 7 comienza desde el 1, desde la carátula, obviamente, desde la parte superior derecha. Ya, eso hay que tener en cuenta también. ¿Qué más? Em, Ahí está. Acá tenemos el ejemplo, básicamente, de cómo iría, ¿no? Cómo iría, pues, en nuestro formato APA 7, ¿no? Márgenes, izquierda, derecha, arriba, izquierda, abajo, 2.54, como podemos ver en pantalla. ¿Qué más? Número de página, la parte superior derecha. Ahí está. Ahí está el número de página, la parte de arriba. No, acá está, número de página. Ahí está. Acá tenemos los márgenes. ¿Qué más me dice? La sangre de 1.27 en los párrafos. Acá está, 1.27. Toda la alineación, ¿dónde va? Pues a la izquierda, pues, ¿no? Así algunos digan, no, pero se ve desordenado. Así es el formato. Hay que dejarlo como está, si no lo están solicitando. ¿Qué más? El interlineado entre que separa línea por línea. 2 puntos. Ahí está. Eso hay que respetar. Alineación a la izquierda, ya lo tenemos. Y para abajo y arriba los 2.54. Eso es aplicar bien
lo que dice la normativa APA 7. ¿Ya? Y algunas universidades suelen utilizar sangría 1.25 también. Entonces, eso ya es a solicitud y eso es adaptación. ¿Correcto? Verifiquen bien, ya saben, formato, verifique bien el reglamento de la universidad, qué te pide para publicar. ¿Qué más? ¿Qué más utilizamos en APA 7? Lo que son los niveles de encabezados, ¿no? Que manejamos los niveles uno, 2 y 3, que ya lo vimos también en la sesión de Word, ¿no? Vimos cómo colocar los formatos, colocar los niveles, título uno, título 2, título 3, y si teníamos más, título 4, título 5, que es lo que maneja pues el tema del APA 7, ¿no? Y podíamos en cada uno de ellos configurar los estilos, ¿no? Fácilmente, poníamos negrita, alineación a la izquierda, centrado, ¿no? Le poníamos cursiva si queríamos, le cambiamos el color, el interlineado, ¿no? Todo eso le colocábamos nosotros, así que también ya lo conocemos. Aparte que me sirve pues esos títulos para darle lo que es el formato de APA 7, me sirve pues para mi índice, ¿no? Ya hemos visto, para numerarlo también. Entonces, eso hay que verificar también bien esta partecita. Ahí está, son los niveles que vamos a manejar. Incluso, nótese, el nivel uno que me dice, tiene que estar centrado, me dice, en negrita y mayúscula de oración, me dice. Tiene que estar mayúscula ahí. ¿Qué más? Nivel 2 tiene que estar a la parte izquierda, tiene que estar en negrita y tiene que estar en mayúscula. Mayúsculas de oración, me dice acá. ¿Qué más? El título o el nivel 3 a la izquierda, además me dice en negrita y además me dice en cursiva, me dice. Y mayúscula de oración, ahí está. Y cursiva, verifiquen bien, mira, el título 3 va en cursiva, me dice. ¿Qué más? Luego me dice el nivel 4. ¿Qué me dice? Para el nivel 4 o para el título 4 ya me dice, mira. Sangría 1.27 me dice, ¿no? Para poder distinguirlo, mira. Si el 3 es en cursiva, ahí está, el 4 me dice ya para distinguirlo del 3 al 4, pues necesito una sangría de 1.27, me dice. Pero debe estar normal, no, no es en cursiva, debe estar normal. Ya entonces, y termina con un punto, me dice. Ahí está el puntito, no sé si pueden observar, ahí está el punto. Acá está el puntito. Y luego de ese puntito, continúa el párrafo siguiente. Así es como funciona el tema de APA 7, ¿no? ¿Qué más? Y luego tenemos el título 5 o el nivel 5, ¿no? ¿Qué me dice también? Igual, sangría 1.27, negrita, pero ahora me dice para distinguirlo del anterior, porque van a estar casi a la misma alineación, ¿no? ¿Qué hago? Pues le coloco en cursiva, me dice, esa es la normativa, mayúscula de oración, y me dice que termina con un punto también, igualito que el anterior, ahí ven el punto. Y luego, ¿qué cosa pasa? Sigue, ¿qué cosa sigue? Mi texto, mi párrafo, lo que le continúa. No, no es que lo coloquemos debajo, ¿no? Nosotros solemos colocarlo debajo, pero no. La normativa nos indica que tiene que ir seguido. Entonces, es así como va a funcionar pues nuestra normativa APA 7. Y me dice acá, en el nivel 2 y los demás no van numeración, me dice. No, no van numeración. Ya no va numeración. Ya aquí no lo vamos a numerar, es así como lo vamos a utilizar sin ningún tipo de numeración. Ya si uno quiere numerar, obviamente, y así te lo hacen la exigencia, pues lo numerarás. Pero aquí no vamos a colocar ningún tipo de numeración. Ya es así como está, como lo estamos presentando acá. Ya a nivel de nuestros trabajos de investigación, pues sí nos suelen pedir numerado, pues. Entonces, para eso vimos la sesión que vimos, obviamente, en el tema de Word. Pues ahí le ponemos colocar 1.1, 2.2, 3 puntos, 3.1.1, ¿no? Que aprendimos a hacer los niveles, pues.
Y entonces, y me dice José, si hubiera un nivel 6 bueno, si hubiera un nivel 6 ya lo puedes colocar, ya no hay ningún problema, pero ya según lo que es la normativa, obviamente APA solamente va a trabajar 5 niveles, ¿no? Es lo máximo. Ya, si uno le quiere colocar nivel 6 nivel 7 nivel 8 le puedes colocar, pero tengan en cuenta que a nivel ya de contenido, a nivel de redacción, eh, cómo podemos de repente establecer tantos niveles, ¿no? Es un subtipo de un subtipo de un subtipo, ¿no? Entonces creo yo que no es tampoco tan conveniente, ¿no? A nivel de redacción, ¿no? Por eso que solamente acá llega hasta nivel 5. Si es a nivel 6 pues o le colocas o simplemente lo sacas aparte y lo consideras como simplemente un texto a nivel prosa, podríamos decir, del nivel 5 nada más. Así podríamos hacer, estimado José. Y me dice Gisela, no pude ingresar a la clase de Word. Ya, sí, no te preocupes, esa clase lo puedes ver en el canal de YouTube, ¿no? Puedes revisarlo en el canal Yo Tesista, ¿no? Estamos en Yo Tesista. Ya somos Yo Tesista, toda la información lo revisas acá este logo, Yo Tesista, ¿no? Para aquellos que no nos siguen de repente en las redes sociales, ¿no? Ya ahí en el grupo también le hemos informado cuáles nuestras redes sociales para que puedan estar al tanto de los videos, ¿no? Incluso en el grupo de WhatsApp se les ha mandado también los videos. Entonces, eso hay que revisar nada. ¿Qué más? Em, ¿Qué más? ¿Qué más? Una vez que ya tenemos la parte anterior, que son de forma, parte general, ¿ya? Eh, nosotros vamos a encontrarnos con que necesitamos citar, pues, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener dos tipos de cita. O bien tenemos una cita directa o una cita indirecta. Y entendamos por cita que básicamente es la idea de un autor, algo que nosotros vemos, ya vemos eh, necesario, vemos importante lo que ha escrito alguien en su libro, alguien en su blog, alguien en su artículo, y eso nosotros queremos copiarlo tal cual en nuestra investigación. Pero para copiarlo necesitamos citarlo. Entonces, si no lo citamos, estamos incurriendo, ya saben ustedes, en plagio. Entonces, citamos la idea, y obviamente hay formas para poder citar. Y tenemos bien la cita textual o que también se le llama cita directa, o tenemos la cita parafraseada o la cita indirecta. Bueno, en cualquiera de esos nombres lo vamos a poder encontrar. Entonces, una cita directa textual, ¿qué es? La misma idea del autor. Básicamente, vas al artículo, copias el párrafo, vas a tu documento, lo pegas. Listo, eso es una cita directa. Obviamente respetando pues el autor, su año, su página, como lo vamos a ver ahorita. Y una cita indirecta es que es básicamente lo mismo, pero con el agregado de que tú lo vas a parafrasear. ¿Qué haces? Vas al artículo, copias el párrafo, lo pegas en tu documento, lo lees una, dos veces, lo entiendes, lo parafraseas y lo dices con tus propias palabras. Si el párrafo fue, no sé, 10 líneas, pues tú lo resumes en 5 líneas, con palabras de repente más sencillas, con otros términos de repente, ¿no? Entonces, la idea es que tú lo parafrasees y se entienda, pues, no se pierda mucho la idea del autor, pero lo digas con otras palabras. Eso es parafrasear. Y obviamente, respetando qué cosa, igual el autor, el año y la página, lo mismo, ¿correcto? Solamente que son dos formas de hacerlo nada más. Y en la cita directa textual o directa o textual, tenemos citas que pueden ser cortas o citas que pueden ser largas. Entonces, en la cita corta, tiene que ser menor a 40 palabras, o sea, de 39 para abajo, o sea, de 1 a 39. Eso va a ser considerado una cita corta y eso va a ir entre comillas. Si tu cita tiene 50 palabras, por ejemplo, ya no se puede considerar una cita corta y ya no puede ir entre comillas. A eso ya se le llama una cita larga o una cita en bloque, mayor o igual a 40 palabras. Y hay muchos a veces que cometen esa equivocación, pues, ¿no?
De repente ponen 40 palabras, tiene, pero lo ponen entre comillas. El profesor agarra, lo revisa, ¿no? Porque a veces no lo revisan todo, pero póngase en el lugar que lo revisa, bien, cita por cita, y te detecta, pues mira, acá tiene 40 palabras, entonces te va a poner como observación, o te puede poner ahí directo, ¿no sabes qué? Mira, esta cita tiene 40 palabras, el APA 7 indica que tiene que ser menor o igual a 39, para que vaya entre comillas, o simplemente te puede poner corregir APA 7, nada más, y no te va a decir qué hacer, simplemente corregir APA 7. Esa puede ser la observación. Entonces, verifiquen bien cómo están citando, cuenten bien las palabras. Y si es mayor a 40 y le pones comillas, igual, pues te va a observar. Ya entonces hay que revisar. Y si haces una en bloque, por ejemplo, pero tiene 20 palabras, también te lo va a observar, pues, ¿no? Porque no es apropiado, lo estarías aplicando mal la norma. ¿Qué más? Además, una vez que ya conocemos cómo citar, pues tenemos acá también dónde hacemos énfasis, bueno, o hacemos énfasis en el autor o hacemos énfasis en el contenido, me dice. Y a las que son énfasis en el autor se le conoce como narrativa. ¿Qué quiere decir? Que el autor va a ir en el texto, me dice. Básicamente es así, el autor va dentro del texto, dentro de la idea de lo que se menciona. Y cuando es énfasis en el contenido, quiere decir que el autor, sí o sí, el autor debe estar dentro de los paréntesis. No el año, no la página. El autor tiene que estar dentro de los paréntesis para ser considerado parentética. Si el autor está fuera del paréntesis, es narrativa, independientemente que esté al inicio, que esté al medio, que esté al final. Si el autor está fuera del paréntesis, es narrativa. Solamente es parentética cuando está dentro del paréntesis. Entonces, a ver, antes de continuar, creo que hay una consulta por acá, me dice Edwin, profe, disculpe, no logré comprender en cuanto a la numeración. ¿Va sin numeración los títulos? Sí, va sin numeración los títulos. Ya así como le hemos presentado acá. De esta manera. Según el APA 7, obviamente. Ya, yo les dije, según el APA 7, tendría que ir pues sin la numeración respectiva. Ya, si nosotros ya decimos, no, pero mi universidad me pide numerado, hay que hacerlo numerado. Porque los trabajos, sobre todo de tesis, van numerados. ¿Por qué? Porque ya es un reglamento de la universidad. Tiene que ir numerado. 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3. 3.3.1, 3.3.2, incluso 3.3.1.1. Puede ir a solicitarte esa estructura, ¿correcto? Entonces hay que hacerlo de esa manera. Ya, y hay que verificar también los formatos. ¿Por qué? Porque hay universidades que te dicen expresamente en el reglamento, solamente vamos a utilizar el APA 7 para citar las ideas de los autores y las referencias. Para el interlineado, para el margen, para, no sé, pues para los títulos, subtítulos, para las tablas, para las imágenes, vamos a utilizar el formato que da la universidad. ¿Es válido eso? Sí, porque te lo está diciendo en su reglamento. Solamente para la idea. ¿Cuál es la idea? Esta, pues, ¿no? La idea de la cita, que es esta de acá, solo para esta cosita de acá, este párrafo, para ahí nada más voy a utilizar al 100% el APA 7. Nada más. Para los títulos que viene por acá, para tus referencias, para las tablas, para las figuras, para, no sé, pues para este margen que está, que habíamos puesto arriba, que es el 1. El 2.54. Eso no lo respetes para la paciente. Para eso nosotros tenemos nuestra propia normativa. También te puede decir eso sí, porque lo va a establecer en su reglamento. Correcto, hay que revisar bien esa parte también. Ya, entonces eso hay que tener en cuenta. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, estamos por acá. Estamos acá en los tipos de cita. Y acá tenemos, bueno, un ejemplo más claro donde podríamos ver, pues, eso que hemos dicho acerca de las citas, pues, en APA 7, ¿no? ¿Qué tenemos, por ejemplo? Me dice una cita directa. ¿Qué es? Menos de 40 palabras. Cita directa corta incluso. Cita directa corta.
Menos de 40 palabras, de 1 a 39. Está incorporada en el texto. Lleva comillas dobles. Tiene el autor, tiene el año de publicación, tiene el número de página, párrafo o sección. El punto, dice, va al final de la cita. Ahí está. O al final de la idea, básicamente sería, ¿no? Porque una cita, básicamente es todo, pues, ¿no? Todo esto conforma una cita. Y ahí lo ponemos con colorcitos. Acá tenemos, por ejemplo, Ríos, pero delante de Ríos, mírense, está la sangría de 1,27. Entre paréntesis, ¿qué es? El año, ahí está. Indicó que la investigación aplicada, y entre comillas dobles, ¿no? Ahí está la apertura, ahí está la de cierre, y dentro la idea del autor. Termino la idea del autor, entre paréntesis, complemento con qué? Con la página, y al final le completo el punto. Y tenemos ahí mi APA 7 bien aplicado. Y yo les pregunto, ¿esto qué es? ¿Una cita narrativa o una cita parentética? ¿Es con énfasis en el autor o con énfasis en el contenido? ¿Qué me dirían ustedes? Y me dice, por ejemplo, Gisela me dice, con énfasis en el autor, narrativa, narrativa, narrativa. Ajá, correcto, bueno. ¿Por qué? Y Eduardo también dice en el autor. ¿Por qué? Porque ya hemos indicado, el autor está fuera del paréntesis. Ahí está, narrativa. Listo, nada más, sencillo. Autor fuera del paréntesis, narrativa, sencillito. ¿Qué más me dicen por acá? Me dicen, luego del punto uno puede escribir cerrando el párrafo. Claro, tú puedes escribir luego del punto. Se supone que aquí, ya luego del punto ya terminó la idea del autor y luego de aquí eres libre de conectarlo con otras ideas de otros autores o colocar tu propia idea, ¿no? Lo puedes continuar, no hay ningún problema. Siempre y cuando a veces los párrafos no sean tan extensos. Párrafos de 10 a 15 líneas es algo aceptable para el momento de dar lectura, ¿no? Y eso es lo que más o menos se recomienda siempre. Ya sin ningún problema, aumentale más párrafos, bien sea otro autor o bien sea tus propias ideas. Luego abajo tenemos otro ejemplo, igual, mira, la sangría 1,27. Y también tenemos una cita directa corta que me dice qué cosa. La investigación aplicada es toda la idea del autor. Y al final, ¿qué tenemos? El autor. Entre paréntesis. Ríos, 2017, página y al final el punto. Ahí está. ¿Esto qué es? Si la anterior obviamente era narrativa, porque el autor estaba afuera, esta ya no es narrativa, pues, ¿no? Esta ya es parentética. ¿Correcto? Por defecto nada más, ¿no? Como lo dice Gisela, ella es parentética. ¿Por qué? Porque el autor, obviamente, está dentro de los paréntesis. ¿Ya? Y cuando es una cita textual, así, correcto, que copio y pego la idea del autor, siempre obligatoriamente va a ir la página. Siempre. En ese orden que estamos mostrando. Siempre, siempre, siempre va a ir página. Si ustedes se olvidan la página, ya eso quiere decir que tú lo has parafraseado. Y además, pero va a haber una confusión, pues, porque como está entre comillas, va a significar que es una idea textual, tal cual. Entonces debe ir la página. ¿Sí? Para yo, por ejemplo, como revisor de tu investigación, mira, acá copié una idea tal cual lo dice el autor. A ver, voy a ir al libro, lo busco en referencias, me voy a la página 80 y lo busco para ver si es cierto. Pues, sí, mira, acá es lo que dice el artículo de Río, pues, ¿no? Es lo mismo, entonces está bien, ¿no? Entonces, esos detalles hay que verificar. Porque siempre los asesores, no sé si ustedes cuando les han hecho la revisión, ¿no? Revisan siempre las referencias, bueno, y a veces no revisan todas las referencias, ¿no? Cuando están en revisión, simplemente, a ver, de todas tus referencias que tú tienes, a ver, me voy a ir a ver a la de Ríos, y lo busques referencia, no hay, entonces, ¿cómo has citado si no lo tienes referenciado? Se van a otra, se van de repente a la metodología, a ver acá Pepito, no hay, entonces, eso quiere decir que de repente si sigo buscando tus demás citas, no va a haber, pues. Entonces te manda obviamente a corregir, pues, a verificar. Entonces eso también cuenta también para tu nota,
todo lo que es tu informe. Entonces siempre verifiquemos eso. ¿Qué más? Luego tenemos citas textuales largas, de 40 a más palabras, obviamente. Entonces, en ese caso, ¿cuáles son esos requisitos? ¿Qué me dice? Igual, inicia en una nueva línea, ¿no? O párrafo. Hay una sangría de 1.27. ¿Cuándo obviamente va a comenzar el párrafo? Voy a colocar también el autor, voy a colocar también el año, también va a ir el número de página, párrafo, sección, y el punto va antes del paréntesis de cierre, me dice. Es así como funciona. Y es así como ustedes lo están viendo acá en el ejemplo, ¿no? Entonces, siempre se suele a veces comenzar de esta forma con un texto de repente, preámbulo, podríamos decir acá, y todo párrafo obviamente en APA va de 1.27, pues ahí está, la sangría de 1.27. Y después me dice, mira, el presente estudio para la recolección de los datos se utilizó la técnica de la entrevista. Es así que para definir esta técnica, Arias, dice, no está Arias. 2020 precisó que, dos puntos. ¿Qué cosa precisó? Esta es su idea de él, tal cual, tal cual. Si tú lo revisas en su libro de la página 30, va a estar igualito. No le va a faltar ni una coma, ni un punto, ni un paréntesis, nada, nada. Va a ser igualito, ¿correcto? Tiene que ser igualito. Si tú le cambias una coma, le aumentas un punto, le aumentas una letra, o le cambias cualquier letrita, eso ya no es una cita textual. Ojo con ese detalle. Así le falta una tilde. Tú no puedes corregirle la tilde porque a ti se te da la gana, ¿no? Ya tienes que respetar. Incluso hay procedimientos cuando tú quieres corregir esa cita, porque indica que te has dado cuenta del error, ¿no? Y además a veces se recomienda no utilizar citas que tengan errores, o en todo caso parafrasearlo, pues. Entonces hay que revisar también esos detalles. ¿Qué más? ¿Qué más me dice sobre una cita textual larga? O sea, una idea textual larga. Que todo el párrafo de esa idea comience, ¿no? Obviamente en un nuevo párrafo, pero tiene que tener todo el texto una sangría de 1.27, o al menos un margen de 1.27, toditito, así como está acá, todito. ¿Y qué decíamos? El punto, mire, no va al final, ¿correcto? No va al final el punto. El punto va antes del paréntesis final, ¿correcto? Así, tiene que ir de esta manera. Si no está así, está mal citado. Pon un puntito, tú lo pones acá el puntito al final, y acá no le pones nada acá, está mal, pues, porque así no es APA 7, ¿correcto? Verifiquemos bien siempre qué cosa estamos haciendo. Y ahora me dicen por acá una consulta, me dice, por ejemplo, Eduardo, el APA indica cuántas líneas debe tener el párrafo, pero no nos indica expresamente pues cuántas líneas debe tener, ¿no? Pero siempre es una recomendación manejarlo entre 10 y 15, ¿no? Ya entonces hay que manejarlo entre 10 y 15. Incluso en las prácticas nos suelen pedir pues 10, ¿no? Como máximo 10 líneas. A veces 12, máximo nos aceptan 15, ¿no? Es muy raro que nos pidan a veces párrafos de 20 líneas, ¿no? Muy grande. Aparte que visualmente ya no es atractivo para el lector, pues, ¿no? Entonces hay que verificar también eso. Tiene que ser, lo que tú escribas, tiene que ser atractivo al lector. Si tú le pones un párrafo de 20 líneas, uno se va a cansar y de repente se va a estresar y no va a querer leer ese párrafo tan grande. En cambio, si tú le colocas párrafos chicos de 6 7 líneas, no vas a poder ver que el usuario de repente va a tener más interés por leerlo. Lee un párrafo chiquito, entiende bien, le gusta, sigue leyendo el siguiente párrafo y párrafos cortos, ¿no? Eso es lo que se recomienda pues a nivel de lectura. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? Textual larga, cita textual larga. Acá, ¿qué pasa? El anterior fue solamente cuando teníamos eh, un párrafo, habíamos citado, ¿no? Pero a veces necesitamos citar dos párrafos o tres párrafos. Entonces, si necesito citar dos párrafos como mínimo, por ejemplo,
y va a pasar sobre todo las 40 letras o las 39 letras que me pide para que vaya entre comillas, va de esta manera, ¿no? Todo lo mismo que hemos aprendido en antes, igualito. Todo lo mismo, igualitito. Acá se respeta el 1.27, el primer texto, sus dos puntos. El primer párrafo, o al menos, bueno, todo, si son dos, tres, cuatro párrafos, poner otro color, acá todos los párrafos, tiene que respetarse el margen izquierdo de 1.27 para todito. Sin embargo, a partir del segundo párrafo, debe tener adicional una sangría de 1.27 centímetros. Eso es lo que nos dice. Si tuviéramos acá otro párrafo igual, tiene que comenzar acá, así con su sangría. Tuviéramos otro párrafo igualito, así con su sangría. Entonces, es así como va a funcionar. En la práctica no se suele colocar a veces más de dos párrafos, salvo casos excepcionales que sí he visto que colocan más de dos, tres, hasta cuatro, cinco, seis párrafos, ¿no? No solo la cita, que sí se puede, pero hay que seguir lo que dice la normativa. Y nótese al final el puntito por acá y la página, ¿no? Ahí está. Así, porque es una cita textual larga. Esto me indica cita textual larga. Cualquiera que lo vea va a decir, ah, sí, mira, esta es una cita textual larga, pues, ¿no? Porque tiene el formato. Cualquiera que sepa APA 7 lo va a entender. Tu asesor lo va a ver, ah, es una cita textual. Me voy al Baena, pues 2017, su artículo, voy a la página 30 y debo encontrar textualmente esto, todo lo que me estás poniendo acá, textual. Porque si yo voy y no lo encuentro, quiere decir que no lo has cogido ahí, pues. Entonces eso hay que verificar también siempre. ¿Qué más? Una cita parafraseada o cita indirecta. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿qué me dice? Siempre, bueno, se recomienda pues usar un tono profesional, ¿no? Una buena redacción siempre. Puedes emplear citas narrativas o parentéticas, no hay ningún problema. No se insertan comillas, ¿correcto? No van comillas. Identificar siempre el autor y, y indicar siempre el año. Y luego indicar el número de página que me dice el formato que es opcional. Ya, y esto siempre va a haber pues ahí, no sé, discrepancias, ¿no? O desconocimiento de repente, cuando se trata del paginado. Cuando se trata del paginado en parafraseos, ya, por ejemplo, ¿no? Hay muchos casos. Yo he asesorado bastantes trabajos, ¿no? ¿Y qué pasa, no? Yo le digo, no, colócale la página. Yo siempre digo, así parafrasees, colócale página, ¿no? Porque la normativa APA no te dice que no va, ¿correcto? No te dice no va a página. Te dice la página, colócala opcionalmente, te dice. Básicamente te está diciendo, si tú quieres colocar la página, va a estar bien. Si no la quieres colocar, también va a estar bien. No hay ningún problema. De todas maneras, se va a entender que es parafraseada. ¿Por qué? Porque no va a tener comillas. Tampoco va a tener la sangría o el margen de 1.27 que me indique que va a ser una cita textual directa, sea corta o sea larga. ¿Correcto? Pero, ¿no? Sin embargo, hay muchos asesores que dicen, no, pero si la has parafraseado, ¿para qué le colocas página? No va a la página, bórralo, está mal citado. Así te van a decir. Entonces, conociendo un poquito la normativa, te vas a dar cuenta que es opcional, o si quieres lo colocas. Ya depende de ti. Lo defiendes o dices, está bien, no hay ningún problema, porque la paciente también dice que le puedes quitar la página y no hay ningún problema, le quita. Bueno, si quieres evitarte de repente discusiones, porque a veces hay asesores que no se cierran y no quieren pues escuchar. Entonces, para no generar peleas por ahí, mejor ya está bien, no hay ningún problema, le quitamos la página, porque va a estar bien igual. Entonces, ¿para qué pelearnos si podemos quitar la página? Ejemplo, acá tenemos el ejemplo. Hernández Sampieri y Mendoza, año 2018, mencionaron que todo esto se supone que es un parafraseo. Todo esto es un parafraseo. ¿Por qué? Porque mira, primero no tiene comillas. Ahí está. No tiene comillas. Tampoco tiene lo que es el tema de la sangría, pues, o del margen 1.27 para todo. No hay. Es un parafraseo. ¿Tiene página? Sí.
pero no tiene comillas, es parafraseo. Y si quieres esta página no la colocas y el punto va al final. Listo. Esto también es una cita con énfasis en qué, obviamente, en el autor, bueno, porque los autores están fuera del paréntesis. Entonces, es así como funciona. Y me dice acá, María, me dice, ¿en qué situaciones se da la cita indirecta? Me dice. Básicamente cuando uno quiere parafrasear la idea, ¿no? Porque tú consideras que de repente es muy grande, consideras que de repente hay algunas palabras que no se entienden y tú las puedes dar a entender mejor, ¿no? Entonces ahí vas a hacer uso del parafraseo, o al menos ahí debería usarse el parafraseo, ¿no? Entonces, que sería a veces en la mayoría de casos, ¿no? A veces hay citas que son muy grandes y uno quiere, pues, reducir información, bueno, entonces está bien esta cita, pero es muy grande, pues tiene 10 líneas, y yo la puedo resumir, pues, en 3 4 líneas, ¿no? Siendo más conciso, entonces lo parafrasea, pues, más chiquito, a colocar toda esa cita extensa, bien grande, mejor algo bien consolidado, fácil, 2 3 líneas, ¿no? Mejor. Me dice Gisela, profesor, pero hay artículos, por ejemplo, de Cielo que no tienen páginas. Correcto, está bien, ¿no? Está bien que si no tiene páginas está bien, no hay ningún problema. Pero asumo que es un parafraseo, ¿ya? Y ya hemos dicho, el paginado, ¿qué cosa es? Opcional, ¿correcto? No es obligatorio, es opcional. Si tú quieres, le colocas, si tú quieres, no le colocas, te dice la normativa. Y volvemos a repetir, si tú le colocas acá, por ejemplo, esta página, va a estar bien. Si tú no le colocas la página, también va a estar bien, porque es un parafraseo. Cualquiera de las dos formas está bien, no va a estar mal, está muy bien. Está siguiendo lo que dice la norma. Correcto, eso hay que colocar, hay que distinguir. Yo alusión, sin embargo, lo que tú dices, ¿no? Si de repente no lo coloco, yo tampoco, no hay problema, está bien. Mi asesor dice que no va a página, no le coloques página, está bien, esté o no con página. Eduardo me dice, es recomendable usar citas de citas, tengo información muy buena para el planteamiento del problema, pero es el año 2016. Universal solo permiten 5 años de antigüedad, me dice Eduardo. Bueno, en primer lugar, basándonos en la normativa APA, sí se permite utilizar, pues, o sea, sí hay una normativa para citar citas de citas, pero la propia normativa también te dice que no se recomienda utilizar, pues, citas de citas, pues, ¿no? O sea, ¿cuál es lo recomendable? Siempre ir a la fuente principal, bueno, está bien, el autor, de repente que encontraste, citó a tal, ¿no? A Pepito, y tú quieres, no, estamos revisando a Ismael, por ejemplo, Ismael citó a Pepito, ¿no? Entonces tú quieres hacer una cita de cita, o sea, solo citar, referenciar a Ismael, ¿no? Decir, ¿no? Según Pepito, como se citó en Ismael, ¿no? Pero es mejor, es recomendable que tú vayas mejor a leer lo que dice Pepito, pues, ¿no? Te vas al artículo de Pepito porque se supone que Pepito está en su referencia de Ismael. Vas, buscas a Pepito, lees a Pepito y trasladas la idea pues a tu investigación. Eso es lo recomendable. E incluso he tenido muchas experiencias asesorando y la mayoría de asesores no te van a aceptar cita de cita. ¿Correcto? No les van a aceptar cita de cita. Ya por experiencia se los digo porque ¿no? Gran mayoría de mis asesorados ya han usado cita de citas y no se les permite. La propia norma te recomienda que no, mejora esto, entonces los asesores también te dicen que no, pues. Entonces hay que tratar de no usar citas de citas. Ya, eso no quiere decir que no puedas utilizar, pero en lo posible no lo hagamos. Busquemos las fuentes principales. Y sí, la universidad te va a exigir, pues, como parte del reglamento, menor a 5 años, como máximo. Hay quienes te pueden decir menor a 7 años. O incluso hay reglamentos que te dicen, ok, pues 80% menor a 5 años y un 20% no hay ningún problema, puede ser años antiguos. Entonces, revisemos bien los reglamentos. No, no todo lo que dice el asesor también de repente a veces va a estar en lo correcto, ¿no? Puede haber cositas por ahí, detalles, detallitos que puede obviar, porque de repente no leyó bien el reglamento o algo.
Entonces, si el reglamento dice puedes usar un 10% de citas más antiguas, pero el asesor te dice no, el 100% tiene que ser, entonces puedes hacerle caso, no hay ningún problema, tu trabajo va a estar mejor, pero si no consigues una cita más actualizada por X motivos que no puedes conseguir, si tienes un reglamento a la mano, puedes hacer valer ese reglamento. Bueno, entonces, siempre con respeto, ya saben ustedes, bueno, y acogiéndolos a la normativa, lo que dice las normas. Porque si no hay norma que te ampare, pues ese año antiguo, no hay forma de que lo definas tampoco. Pero siempre es mejor utilizar fuentes más actualizadas en lo posible. Bueno, 5 años es el límite, pero tú puedes usar citas más actuales. Mejor todavía. Entonces siempre verificamos esos pequeños detalles. ¿Qué más? ¿Cómo podemos citar según el número de autores? Entonces, ¿qué nos dice pues la normativa? Bueno, entonces ya tenemos nosotros, eh, podemos citar a un autor y colocaríamos, pues si es parentética, entre paréntesis, Ríos, 2017 y listo, se acabó. Si es narrativa, Ríos, abro paréntesis, el año y se acabó. Y dependiendo, pues si es cita textual o cita parafraseada, optarás, pues. Cita textual, obligatorio la página. Cita parafraseada, opcional la página. Depende de ti. Si son dos autores, ya dos autores, se colocan los dos autores, obviamente. Hernández Sampieri y Mendoza, por ejemplo. 2018, parentética. Si es narrativa, y no te saca la diferencia. Miren esta I comercial y acá tenemos la Y. Entonces, cuando es entre paréntesis, siempre va a ir la I comercial. Ahí está. Ahí la tenemos, siempre. Y cuando ya es una cita narrativa, porque va a ir en el texto, obviamente, ¿no? Según Hernández y Mendoza es parte del texto, entonces hay que colocarle la Y. Ahí está. Así va a ir. Ya es así como funciona el APA, ¿correcto? Sin embargo, ya en la práctica ustedes se van a dar cuenta, e incluso ya les habrán exigido, algunos pueden respetar esto o algunos no. Incluso algunos que nos dicen, no, solamente le vas a colocar la I comercial cuando es una cita en inglés, acá en inglés. Y esto le vas a colocar, o sea, acá en vez de esa I le pones la Y cuando es en español. No, así no, eso no es así. Ya entonces es siempre va a ir así, cuando es entre paréntesis. ¿Ya? Y esto de acá, cuando es fuera del paréntesis. Así la redacción, es así. Acá también te pueden decir, no, no vale comercial. Para todos los casos, colócale solamente la Y. Bien sea entre paréntesis, o sea cita narrativa, ¿no? Así como está acá. Cualquiera de los dos casos, colócale siempre la I. Porque obviamente así lo manejan sus referencias. Y no hay ningún problema, lo puedes colocar, es un cambio chiquito. Pero si nos acogemos a la pasita al 100%, manéjalo así y acá manéjalo así. Ya entonces hay que ver también eso, cómo lo manejan ellos, cómo lo maneja la universidad. Ya, me dice por acá, profesor, en una clase la doctora nos comentó que en una cita parentética se coloca y la frase es solo para artículos en inglés. Ahí está, ¿no? Ahí está, mira, justamente lo que comentábamos, ¿no? Ahí está, bien. En una cita parentética, colocar la I, ¿no? Ahí está. Esto es lo que habíamos dicho acá. Coloquemos, ¿qué cosa? La I. Y me dice la I comercial, ¿no? Ampersand, la I comercial, solo para artículos en inglés, justamente lo que yo les comentaba, pues. Entonces, y de esa manera supuestamente distinguimos que esto es en inglés, pues, ¿no? Pero fácilmente buscando a Hernández y Sampieri en la referencia, yo me voy a dar cuenta si es en inglés o es español, pues, ¿no? Entonces, no tiene sentido, la normativa no me dice eso, ¿ya? La normativa que me dice, usa la I comercial o ampersand, como se le llama, pues, ¿no? Pero entonces, la I comercial o ampersand, siempre cuando es paréntesis. Si es que nos acogemos al 100% al APA 7, ojo, recuerden eso, solamente si es que nos acogemos al 100% al APA 7. Utilicemos siempre cuando es entre paréntesis, sea en inglés, sea en español o sea en cualquier otro idioma.
¿correcto? Y si encontramos un artículo, por ejemplo, en chino, ¿qué le ponemos? ¿La I normal o el ampersand? Encontramos en francés, en italiano, en otro idioma diferente al español, ¿qué le ponemos? ¿Ampersand u otro? ¿No? Entonces, hay que verificar, ¿no? Entonces, no nos hagamos problemas. Sea cual sea el idioma, tiene que ir el ampersand o la I comercial, que es lo mismo. Esto es I comercial. Ampersand o I comercial. Cualquier idioma. APA 7. Solamente cuando está entre paréntesis. Ojo ese detalle. Si es fuera, va el I, pues, ¿no? Este I de acá. Correcto, APA 7. Lo que te indicó tu profesora, yo asumo que es ya con una adaptación que tiene la propia universidad, pues, ¿no? Lo cual es válido. Usan I para todos, usan I también en referencias, pues, ¿no? Ya no hay ningún problema. Entonces, verifiquemos siempre los formatos con los que se trabaja. Ya, si dijo tu profesor te dijo que con la I, corrígelo con la I, porque es su formato que está manejando la universidad. ¿Qué más? Si son de tres o más autores, siempre vamos a colocar el et al, con el puntito, ¿no? Et al, puntito. Ahí está. Si es dentro del paréntesis, ahí está, igualito. Si es fuera del paréntesis, también igualito. Siempre et al, cuando son de tres a más autores, siempre. Si es un autor grupal con abreviatura, la primera citación, debo colocarle las abreviaturas, pues, ¿no? O sea, le coloco completo, ahí está, entre paréntesis completo, y luego entre corchetes, pues le voy a colocar sus abreviaturas, pues, ¿no? Ahí está. Y a partir de las citas posteriores, ¿no? Cuando lo vuelva a citar como por segunda, tercera, cuarta vez, le tengo que colocar pues OMS, ¿no? Ahí está, OMS, nada más, porque ya lo definí arriba, ¿no? Partes, párrafos más arriba. Si es narrativa, ahí está, Organización Mundial de la Salud, entre paréntesis OMS 2018, igualito. Parte de la segunda, OMS. Si es autor grupal sin abreviatura, pues simplemente se le coloca como tal, bueno, Universidad Científica del Sur, sin abreviatura, nada más. Y siempre con el ampersand o la I comercial. Y la Y. Me dice Benji, entonces no hay un estándar en I o I, depende de la universidad, porque en el manual original sí lo pone, si la paciente es variable en los jurados de la universidad. No, si hay un estándar. Lo que hemos dicho que sí es un estándar. Esta I comercial es un estándar en el APA 7. Tiene que ir sí o sí cuando es entre paréntesis. Y la I normal, o sea, la Y, va a ir, ¿no? O la Y va a ir cuando es una cita narrativa. Esto es estándar, ¿correcto? Esto es estándar. APA 7. APA 7. Estándar. Entonces, si tu universidad dice que está usando el APA 7, debe usarlo así. No tiene por qué cambiarlo. Sin embargo, yo les he comentado, las universidades usan adaptaciones del APA 7. Cada universidad maneja su propio reglamento de publicación, ¿correcto? Ellos son libres de decir, mira, para que publiques aquí en mi repositorio, para que tú sustentes, ojo, hay un reglamento. Tienes que utilizar, en vez de esta I, usa la I. Así, te va a decir. Y si este artículo es en inglés o español, úsale el after, te va a decir, es un reglamento, correcto, es un reglamento, lo que dice la universidad, ojo, ojo con ese detalle. No, depende de la universidad porque el manual lo pone, dice la paciente es variable de los jurados de la universidad. No es que la paciente sea variable, ya, usan una adaptación de la paciente. Ese es el término correcto, adaptación de la paciente. Ya, entonces es adaptable según la universidad entonces. Ajá, la universidad lo adapta. Correcto, Benji, la universidad lo adapta. Ya no es un original APA 7, es una adaptación de APA 7. Como dice Marco, una guía de investigación. Ahí pueden hacer sus adaptaciones que ellos quieran, ¿no? Por ejemplo, podemos decir, quieres publicar, por ejemplo, acá en Yo Tesista, tenemos un blog, pero para que tú publiques en Yo Tesista, todas tus citas, ¿no? Tienen que tener de repente yo le digo, no, solamente tienes que poner la I para todo, nada más. El resto házmelo como APA, pues ponme entre comillas, si es que es menor a 39, ponme la sangre igualito,
pero solamente cuando se trata de la I, ponme con una I, pues, con esta I nada más para todas, ¿no? Con esta I para todos, entre paréntesis, sin paréntesis, sea en inglés, sea en español, sea en otro idioma, ponme esa I. Si es que quieres publicar, obviamente, en mi blog. Si no, no. No te puedo aceptar porque está mal. Sí. Para mí está mal, eso así no va. ¿Qué hago yo? Adaptación de la APA 7. Eso es lo que estoy haciendo. Nada más. Las universidades hacen lo mismo. Ya, las universidades hacen lo mismo. ¿Correcto? Entonces, es así como funciona. Y entonces, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? Verbos para citar una idea. Esto ya es complemento para que tú cites a tus autores, pues, ¿no? Tienes que ver qué verbos vas a utilizar. Usa verbos poco comunes para el tema del Turnitin, ¿no? Entonces, normalmente se usa ¿qué cosa? Afirman, afirmaron, ¿no? Mencionaron, sostuvieron. Entonces tú usas otros, bueno, consideraron, dieron a conocer, declararon, recomendaron, sostuvieron, sugirieron, verificaron, propusieron, postularon, enfatizaron, ¿no? Búscale verbos diferentes, ¿no? Para que no te jale, por ejemplo, Turnitin, bueno. Entonces eso sobre todo es un consejo para aliviar un poquito el Turnitin. Ejemplo, Zamora y Calixto 2021 afirmaron que, y las ideas de los autores, pues, ¿no? Para que vayas redactando, y su página, por ejemplo. Esto cuando va así, después del autor. ¿Qué pasa si quiero colocar expresiones antes del autor? Pues le colocaré a juicio de, citando a, como afirma tal, como dice tal, como expresa, como lo hace notar, como señala, con base en, de acuerdo con, desde el punto de vista de, desde la posición de, tal como lo señala tal, teniendo en cuenta lo, empleando las palabras de, a palabras de, en base a lo que opina tal. Entonces, usando expresiones diferentes, vas a lograr, pues, una redacción diferente, pues, ¿no? Pues recuerden que a nivel de investigación, y sobre todo a nivel de tesis, casi todos usan las mismas palabras. Entonces, nosotros hay que comenzar ya a distinguirnos, pues, ¿no? Si no quieres sufrir más adelante con el tema del Turnitin, entonces comienza a usar palabras diferentes. Y en base a esto hay más. No solo son estas, existen muchas más palabras. Incluso, si no me equivoco, en la primera sesión se les dio las herramientas, ¿no? Por el tema del parafraseo, los sinónimos. Entonces, ahí tenemos, ¿no? ¿Qué más? A ver, ¿qué más me dicen en el chat? Me dice, por ejemplo, Gisela me dice qué temas se publican en Yo Tesista, por ejemplo. Nosotros, teníamos un blog, ahorita está en mantenimiento, pero publicamos nosotros mismos, ¿no? Nuestras publicaciones relacionadas a tesis, ¿no? Pero ahorita todas las páginas están en mantenimiento. No, no están al aire los artículos que se publican en Yotesista, ¿no? Que es propiamente interno de nosotros, como publicaciones, todo lo relacionado a tesis, pero ahorita sí no está al aire porque está básicamente todo en mantenimiento. Entonces, pero pronto van a estar publicados, ¿no? Esos artículos que tenemos disponibles, con las publicaciones. Es un blog, básicamente. Y me dice Marco, profesor, este PPT estará en el campus, ¿verdad? Sí, toda la PPT se va a estar en el aula. Ya, Gisela me dice cómo ingreso al aula virtual. Ya el aula virtual tienes que escribirnos al WhatsApp para poder darte los detalles. ¿Qué más? A ver, ¿qué más tenemos? Em, Cuatro elementos de una referencia. Ya vamos a pasar básicamente a lo que es una referencia. Cuatro elementos. ¿Qué es lo mínimo que yo necesito para hacer una referencia? Que todos los artículos, libros lo van a tener. Autor, fecha, título y dónde está, o la fuente, la URL básicamente. ¿Quién es el autor? Pepito. ¿Cuándo lo publicó? Mínimo el año, 2023. Su título, cómo hacer la tesis. Fuente, la URL. Yotesista.com/ cómo hacer la tesis.pdf. Ya, ahí está, pues. O bien tiene una DOI, etcétera. Pero ahí lo tenemos. Como mínimo necesito esos datos. Y todos los artículos lo tienen y ustedes lo van a poder identificar, ¿no? Y como datos adicionales, pues tendrá el ISSN, la revista, el volumen, el número, el paginado, etcétera. Pero al mínimo estas cuatro opciones. Y con eso vamos a poder referenciar fácilmente.
¿Qué más? ¿Cómo es el formato, por ejemplo, en las referencias? Sencillo. Subtítulo de nivel uno, centrado, pero te pueden pedir que esté a la izquierda, no hay ningún problema, ¿no? La sangría ya no es en la primera línea, sino la sangría ahora es francesa, pues, ¿no? Ahí está, francesa, de 1.27, o sea, la primera línea se respeta como tal, y a partir de la segunda línea va a tener el 1.27. Ahí está, que también lo vamos a aprender más adelante si aquellos que no lo conocen de repente. Em, ¿Cómo lo vamos a ordenar? Pues obviamente de manera alfabética, pues, ¿no? De la A a la Z. Los autores deben estar ordenados de esa manera, ¿no? Y si lo citas bien, por ejemplo, lo haces un ordenar nomás en el Word y listo, ya lo tenemos. El espaciado obviamente es doble porque se respeta el espaciado que nos dice pues el tema del ápamo, ¿no? Y la paginación se supone que debe ir arriba, sin embargo, según tu universidad puede ir abajo, al centro, arriba, no hay ningún problema. Ya hay que respetar esos reglamentos. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por acá? Y más o menos así, ¿no? Así vamos a colocar pues una referencia. Para un libro, por ejemplo. ¿Cuál es esa estructura que me dice? Básicamente tengo que saber pues los apellidos y el nombre, pues, básicamente. Se coloca el primer apellido y se coloca pues las iniciales del nombre también, pues, ¿no? Ahí está. Hay que verificar eso siempre. Y acá a lo que nos decía la compañera, por ejemplo, me dice, en la referencia también se utiliza la I comercial para indicar la separación entre los autores, correcto. Se usa la I comercial. Independientemente si es inglés, español, ¿no? Etcétera, se coloca la I comercial. Ya, salvo que las indicaciones del asesor sean, no, no va esa I, va la Y o la Y. Ya, colócale la Y, pues. Ya, pero si respetamos el APA, es la I comercial. Ahí está, así como estamos viendo acá en los ejemplos. Entonces tenemos los autores, tenemos el año, el nombre y la editorial. El nombre siempre va en cursiva, como pueden ver ahí. Y si tuviera URL, pues le colocamos ahí la URL, pues. Ahí está la URL. Y siempre colocándole pues su DOI o su URL y puede estar acortado, pues. Eso también ya lo hemos visto con la herramienta que ya hemos conocido. Siempre acortar para que no te jale muchas hojas. Si es un capítulo de libro, igualito, ¿no? Mismo procedimiento. Colocamos ahí. ¿Qué más? Si es un artículo, muy similar. Necesitamos igual los autores, necesitamos igual la fecha de publicación, necesitamos igual su título, pero adicional, pues ya necesitamos datos adicionales, bueno, como la revista, por ejemplo, el volumen, el número y las páginas, obviamente, de esa revista, ¿no? O de esa publicación, tal como lo vemos aquí en pantalla, pues, ¿no? Igualito. La revista va en cursiva, el título ya no va en cursiva, ahora la revista va en cursiva, el volumen también, y el resto va normal. Entonces, eso hay que nosotros también verificar y ser minuciosos al momento. ¿No? A veces cuando te revisan ya las referencias te ven, ¿no? Ah, no, mira, la revista te falta acá, entonces acá te la van a marcar. Acá le falta, está mal, te va a decir. Y no te, a veces no te dice le falta cursiva de repente en la revista, te va a decir solamente citar bien, te va a poner, ¿no? Está citado mal, corregir el APA 7, te va a decir así, nada más. Citar bien, nada más. Revisar el manual APA 7 te va a decir. No te va a decir, esto está mal. No te va a decir, te falta el año. No te lo va a decir. Algunos te dicen, volver a citar, corregir. Si el asesor es bueno, te va a decir, pues, ¿sabes qué? Te falta el año, ¿sabes qué? Te falta esto, ¿sabes qué? Te sugiero revisar este enlace, revisar este video, este manual, para que obviamente lo puedas entender. Si no, solo te pone está mal y listo. Terminó su trabajo. Entonces, tiene que tener esta estructura, que más adelante igual lo vamos a ver cómo hacerlo con más detalle. ¿Qué más? Luego tenemos el formato de la tabla. Y antes de la tabla me dicen por acá una consulta. Es recomendable citar página web, no es un libro. Bueno, las páginas web depende. Si es una página reconocida, una institución o una empresa reconocida, lo puedes citar, no hay ningún problema. Pero si es una página web que no sé, que no se cita mucho,
que de repente no es una universidad, no es un hospital, no es una clínica, no es una entidad, por así decirlo, una empresa reconocida, no se puede colocar pues como una fuente válida, ¿no? Ya, o al menos si lo colocas, pues te van a cuestionar. Entonces, hay que revisar bien qué fuentes colocamos. Siempre, siempre hay que verificar. Gisela me dice, solo un apellido, me dice, bueno, el APA 7 te dice que si son dos apellidos, la que el autor te muestra, muestra los dos apellidos. Eso lo vamos a ver en la siguiente sesión, cuando veamos cómo citar. ¿Qué más? Me dicen por acá, ¿qué pasa si no tiene volumen? Me dice. No, bueno, si no hay, pues no le vamos a colocar, pero sí debe tener, ¿no? Sí debería tener, ya, pero si no, no le coloca. La información que no tenga, no se va a colocar. ¿Correcto? Eso hay que verificar bien. Entonces, ¿qué más? Me dicen por acá, Eduardo me dice, Esan, me dice. Ya, depende, pues si es un libro, un artículo, ¿qué ha publicado Alessandra? De repente es un trabajo. Entonces, sí, normal lo puede citar, pues, ¿no? No habría ningún problema. ¿Qué más me dice Gisela? Tengo una duda, ¿se coloca en la revista y luego el nombre de la revista o de frente el nombre de la revista en cursiva? El nombre de la revista. El nombre de la revista en cursiva se coloca, estimada. Y por acá creo que había otra consulta, pero me estoy pasando por acá varias consultas, creo. ¿Cómo uso las referencias? Solo un apellido. Ah, ya, el ISBN me dice Benji, por ejemplo. No, no se coloca. No, no hay que colocarlo el ISBN en el APA 7. Ya no hay que colocarlo. Ya es una información que no se debe colocar, estimado. Ya entonces, ¿qué más? Y estamos ya en lo que es el formato tabla. En el formato tabla, por ejemplo, es muy sencillo. Este es el formato tabla. Tu título en negrita y normal, así como está, y obviamente con su numeración. Si es 1, 2, 3, 4. Esto ya lo vimos en la clase de Word, el rotulado. El nombre de tu tabla, ahí está, en cursiva, sin ningún punto al final, así como está. Texto en cursiva. Y obviamente acá le vas a dar un Shift y un Enter. Eso también ya lo vimos en la clase de Word, así. La tabla como tal, todos los encabezados tienen línea superior y línea inferior, como está acá, superior e inferior. Y abajo solamente se supone que va una línea al final. Pero si se trata de totales, como vemos acá, tiene que tener una línea también abajo, así, tal como está en el ejemplo, igualito. Igual en las próximas sesiones lo vamos a ver con más calma todavía. Pero es así como funciona el APA 7, o al menos la tabla va a tener esa forma. ¿Correcto? Encabezado arriba, arriba y abajo. Abajo la línea final, y si es un total, pues una línea anterior nada más. Vamos a tener notas, notas generales, notas específicas y notas de probabilidad. Las notas generales se coloca el texto nota, como lo podemos ver, nota, entre cursiva, el punto, y va todo correspondiente a lo que quiere explicar de la tabla. Se supone que es información adicional a la tabla. Una nota específica hace referencia solamente a una columna. Por ejemplo, acá. De repente hay casos en los que tú le puedes poner acá F para evitar turnitin. Le puedes colocar una nota específica con un superíndice A de repente. Y le pones abajito, ¿no? Por acá. A, punto, y le vas a indicar qué cosa es el A, pues, ¿no? A, de repente la F significa, no sé, frecuencia, pues, para aquel que no lo entienda, porque yo lo puedo entender, pero aquí no lo puede entender. Para evitar turnitin, le pones acá solo porcentaje, nada más así, porcentaje. Igualito, le pones un superíndice B de repente, es una nota específica, y abajito le pones B, pues, ¿no? Entonces, esto significa porcentaje, por ejemplo, ¿no? Y listo, es así como funciona el APA 7. O notas de probabilidad, que muchos lo han de haber visto pues en los estadísticos, ¿no? Cuando aplicas Pearson, T-Student, ¿no? Te arroja la nivel de significancia con un asterisco
o a veces con dos asteriscos al costadito. Eso es una nota probabilística. Y el SPS, por ejemplo, ya te lo da en APA 7 las tablas también. Solo es cuestión de configurarlo. Y así va a funcionar. Interlineado 1, 1.5, 2, depende pues de ti cómo sea más elegante la tabla, pues. Y básicamente es así como funciona una tabla. Y lo mismo que hacemos en una tabla, pues lo podemos hacer en una figura. Lo mismo. Y me dice Benji, se pone como coma o punto en las tablas. O también punto, me dice. ¿En qué parte? ¿En qué parte, estimado Benji? Dice, se pone coma o también punto en las tablas. 28. Una vez vi así, no sé si es correcto, ya algo que dice la estadística. 28, SPS 28, ¿te refieres? No te entiendo esa parte porque se pone coma o también punto en las tablas. Una vez así lo vino es correcto, SPS 26. No comprendo la idea. ¿Dónde colocarías la coma? ¿Dónde colocarías el punto? ¿En el título? ¿En la tabla? ¿En la descripción de la tabla? ¿En la nota? Oye, cuando ponen los valores, me dice. Sí, puede ir comas. Ya incluso APA 7 tiene su propio manejo también de lo que son los decimales, pues, ¿no? Que también, si no me equivoco, hay una sesión también de eso en lo que vamos a ver. Entonces, lo colocamos así como está, los decimales, porque así me lo va a arrojar la tapa y es así como lo establece pues el tema del APA 7, ¿no? Hay que ponerle sus comas, ¿correcto? Hay que ponerle las comas en los decimales. 28 punto no, bueno, me dice que es 28 coma debería ser. Ya la normativa nos indica 28 coma, eso hay que respetar también. Ya entonces, y como dice Hack, creo que se refiere a los números o los valores, me dice, pues, ¿no? Dice sí o cuando ponen significancia en la tabla o en la interpretación. Y ahí dice no, y se refiere a los decimales. Entonces, si son los decimales, sí hay que colocarle con la coma. Estimado, no hay ningún problema, colócale ahí la coma. Incluso hay tratamientos para el tema de los números también en el tema de paciente, que en su momento lo podremos ver también, ¿no? Con más detalle todavía. Pero sí, colócale de momento, ya colócale solamente los decimales. ¿Qué más? Lo mismo que hemos aprendido para esta tabla, lo vamos a replicar para lo que es la figura. ¿Correcto? Es el mismo procedimiento. Título, ¿no? Su numeración, su gráfico. A excepción que el gráfico, bueno, acá se ponen colores, pero el gráfico en el APA 7 pues no debería llevar colores, pues, ¿no? Todo debería ser escala de grises nada más, pues, ¿no? Negro, grises nada más. Eso es lo que nos dice la normativa. O sea, no acepta pues colores, no acepta también gráficos 3D, que a veces uno está acostumbrado a ponerle un gráfico 3D para que se vea más bonito. Entonces, eso no está permitido pues en la normativa APA 7, ¿no? Entonces, eso también hay que respetar. Igual hay nota general, nota específica y notas de probabilidad. Igualito. ¿Qué más? ¿Qué más me dicen por acá? Gisela me dice, si tomo la tabla de una revista, utilizo el término adaptado de. Depende, ¿no? Si es tal cual, es de. Si le has hecho algún cambio, pues hay que ponerle adaptado de, ¿no? Depende también. Igual lo vamos a ver en la próxima sesión con más detenimiento. ¿Qué más me dice por acá? Benji me dice, Gauss es posible. Bueno, la campana de Gauss, la imagen va a tener qué cosa, no va a ser en 3D. La imagen no va a ser en 3D, ¿no? Y vas a poder colocar la imagen Gauss, no hay ningún problema. La imagen no es en 3D. Campana de Gauss simplemente es una curva que representa las dos colas y ya, no hay ningún problema. Ya es una imagen, sí, puedes colocar la imagen, no hay ningún problema. No es en 3D la campana de Gauss, simplemente es una imagen, ¿no? Una curva de Gauss nada más. Así, ¿no? Tu cola por acá, tu cola por acá y listo. No hay ningún problema.
sea para tesis, sea para artículos, no hay ningún problema, lo puedes colocar, estimado. ¿Qué más me dicen por acá? Me dice Gisela, para reimpresiones lo vamos a ver mañana, con más calma, más detenimiento, si no me equivoco, toca mañana. Benji me dice, en vez de barras, en vez de barras, la campana de Gauss. Creo que estamos confundiendo términos, ¿no? Porque el tema del diagrama de barras es una cosa y la campana de Gauss es otra cosa, pues, ¿no? Gauss para ver normalidad, ¿no? Diagrama de barras para ver simplemente las frecuencias, ¿no? No hay que confundir las cosas, ¿no? No hay que confundir cosas, ¿correcto? No hay que confundir, no hay que saltearse los pasos, ¿no? Ya ese también es un tema de estadística que vamos a poder ver en su momento, ¿no? Estadística. De momento estamos viendo solamente el formato de la figura, de la tabla, pues. Ya si es el tema estadístico, ya lo veremos en su momento, porque hay una sesión propia para ver todo lo que es estadística también. ¿Qué más? ¿Qué más hemos conversado acerca de los URLs, DOIs o URLs? Entonces, hemos dicho que podemos recortarlas, ¿correcto? Bien utilizando la herramienta ChorDOI o utilizando la herramienta Bitlib, bueno, que son dos herramientas. ¿Quién te la sugiere? El propio APA 7. Si es un DOI muy extenso, usa ChorDOI. Si es una URL muy extensa, como en el caso que les dije, que a veces copian todo el enlace del Google Book u otros enlaces bien extensos de dos, tres líneas, usa Bitlib, ¿no? Acortas, lo vas a corregir chiquitito, ¿no? Menos de media línea. Y eso va a ser mejor todavía. Ya, y María me dice frecuencia para barras. Ya, eso es parte estadístico. Y para terminar, ya hasta el momento, ya hemos visto lineamientos generales del APA 7, ya algo general. Todavía hay muchas sesiones de APA 7, ojo, revisen el temario. Ya, ahorita todavía no estamos usando ni el Word para hacer los formatos. Eso lo vamos a ver cuando veamos específicamente cómo hacer las tablas, cómo hacer las figuras, cómo citar. Ahí vamos a ver el interlineado, la separación, ¿no? Cómo colocar el paréntesis, el punto. Todo eso lo vamos a ver en su sesión respectiva. ¿Qué más? Para finalizar, lo que ya vimos también, Turnitin, plagio, similitud. En sí la herramienta me permite ver similitud, pero me apoya pues para medir si alguien ha plagiado o no, ¿no? Si te sale un 100% y el asesor lo ve, pues ha plagiado. Eso es motivo de jalar el curso, sin ninguna duda. ¿Ya? Te detectan plagio, pues es jalado inmediato, ¿no? ¿Qué más? ¿Puede salir una similitud alta, grande, 60, 70%? Sí, si es que has citado todo, pues. ¿Por qué? Porque la mayoría pasa el turno sin filtros. Entonces, te va a salir la mayoría de similitud. Sin embargo, en la práctica yo he podido observar que al citar y todo ello, pues te sale pues entre 30 y 50% a la gran mayoría. Si es que no parafrasea, ojo, si es que no hace ningún tipo de parafraseo, te puede salir entre 30 y 50%. Y eso no quiere decir que te lo hayas plagiado, ¿correcto? No hay que confundir términos, ¿no? Plagiar es que tú te adueñes de algo y digas que es tuyo, eso ya lo saben ustedes. Y similitud es que coincida, pues otro trabajador, otro investigador también ha usado esa cita, pues, ¿no? Me ha ganado y lo ha usado él primero. Él lo ha citado como tal, en cita textual, no le sale ninguna similitud. Pero yo que lo vuelvo a utilizar en el 2023 ya me sale porque el otro ya lo usó, pues. Entonces, pero eso no quiere decir que yo lo he plagiado. Plagio sería que tú agarres la otra tesis del compañero, le cambies la empresa y lo publiques el marco teórico como tal, la introducción como tal, con todos los mismos autores, marco teórico con los mismos autores, antecedentes con los mismos autores, tu capítulo de metodología con los mismos autores, ¿no? Entonces, eso va a ser plagio, pues, sin lugar a dudas, pues, ¿no? Entonces, hay que revisar bien esa parte, ¿no? No hay que hacer eso, no hay que cometer esos errores, pues, ¿no? No hay que hacer eso. Y yo en la práctica me he topado con muchos trabajos, ¿no? Así, ¿no? Me dicen, no, una asesoría, me dicen, por ejemplo, ¿no? Pásame mi trabajo, por ejemplo, por Turnitin, me dicen, ¿no?
Entonces sale pues 90, ¿no? 95%, algunos 100%, ¿no? Y yo le digo, pues esto no, esto es plagio, pues, ¿no? Yo le digo de frente, ¿no? Esto es plagio, pues, ¿no? Entonces eso tú tienes que rehacerlo, pues, ¿no? Porque básicamente no puedes presentar pues un trabajo así, ¿no? No se puede simplemente, ¿no? Porque el asesor ni bien lo pasa tu reporte, te va a jalar, pues, en una. Y si ya te pasó el asesor tu turno, y como dice 90, 95, y te dice anda parafrasea, pues el asesor también está en falta, pues, ¿no? Porque quiere decir que él no ha revisado el informe, pues, ¿no? Salvo que ese 95% sea de que tú has citado bien y sea de diferentes fuentes y no has incurrido en ningún plagio, eso sí, puede suceder, sí puede suceder. Pero si no, el asesor puede revisar de dónde tú has sacado esa información. Y si todito corresponde a otro trabajo, otro artículo ya publicado, jalao inmediatamente. Entonces eso hay que tener bastante cuidado. Ya hemos visto similitud, plagio, autoplagio. Ya saben ustedes, similitud le va a jalar palabritas a veces sueltas, universidades, índices, entidades, autores. Por eso se recomienda subir solamente de introducción hasta recomendaciones. No colocar anexos, no colocar referencias, no colocar los índices. Eso te va a jalar aproximadamente un 20%, hasta incluso un 30%, dependiendo la cantidad de hojas que abarque esas cosas. Plagio, ya saben ustedes, autoplagio, que tú mismo presentes pues dos, tres trabajos a diferentes universidades, o sea, el mismo trabajo. Un mito del Turnitin. Citar bien garantiza un reporte Turnitin bajo, por ejemplo, ¿no? Una vez yo me acuerdo, ¿no? Dando así una charla, un taller así de APA 7, ¿no? Dándole la forma como estamos haciendo ahorita, ¿no? Que vaya entre comillas, coloca bien la página, el puntito, ¿no? Por ejemplo, mi Ismael me dice, por ejemplo, yo he citado bien, he seguido todos tus consejos, tal cual me has dicho, ¿no? Pero mi Turnitin me ha salido alto de todas maneras. ¿Qué pasó? Me dice, ¿no? Me has enseñado mal, me dijo todavía así, ¿no? Entonces, ¿por qué salió alto el Turnitin? ¿Por qué creen ustedes? Ustedes tienen la respuesta. Algunos de repente ya tienen la respuesta. ¿Por qué saldría alto un porcentaje Turnitin? Y por acá me dice interesante, algunos tips de parafraseo. Dice un porcentaje para no pensar que es plagio y algún porcentaje. Me dice, por ejemplo, María. Y entonces, tips para parafrasear, ya saben ustedes. Ya les dije en las clases anteriores. ¿Qué hacemos? Lee bien el texto dos, tres veces. Si son cinco o seis líneas, hazlo en tres líneas. O sea, la mitad, redúcelo con tus propias palabras, utiliza el sinónimo que les pasé, no la herramienta y sinónimos, ¿no? Entonces, es ahí como vas a poder bajar o parafrasear bien, utilizando palabras poco comunes, yo les dije. Utiliza términos poco comunes, que no usen otros trabajos, porque todos usan las mismas palabras, ¿sabes? Entonces, cámbiale un poco esas palabras, ¿no? Sus palabras más técnicas, palabras diferentes. Con eso vas a bajar tú o vas a poder parafrasear bien. Y me dice María, un porcentaje para no pensar que es plagio. Bueno, no hay un porcentaje que te pueda decir sin que no hay plagio, ¿no? Yo puedo sacar un Turnitin 0% y mi trabajo puede ser todo plagiado. ¿Por qué? Porque puedo agarrar la tesis de Pepito, copiarla, cambiarle la empresa, parafrasearlo todo bien bonito, pero mi chamba lo único que dice que es parafrasear, pues, ¿no? Parafrasear todo bien bonito. Soy bueno parafraseando, pero es el mismo trabajo que presentó Pepito, pues. Solamente con mis palabras, la misma referencia, los mismos autores, los mismos años, todo igualitito. Y eso no va a ser un indicador de que el trabajo no tiene plagio. Ojo con ese detalle. No, ojo con ese detalle. Y Hack me dice porque no han parafraseado, porque no han referenciado bien respecto a las preguntas que les hice. Bueno, ¿por qué puede salir un porcentaje alto? Bueno, básicamente porque el Turnitin tiene filtros. Y uno de los filtros, ¿qué cosa es? Excluir citas, por ejemplo. Y como bien lo dicen en el chat, si no has parafraseado, ¿qué pasa si no has parafraseado? Al no tener activado el filtro excluir citas, por ende la cita te la va a tomar como similitud, no como plagio, similitud. Quiere decir que alguien más lo ha citado, por ejemplo. Entonces, y al final dice, no, tu índice de plagio pues es 50%, 60%, por ejemplo. Pero no es plagio, pues.
No hay que confundir las cosas. Ya ha coincidido con otro trabajo genial, bueno, sí ha coincidido, ¿no? Ya, pero hay que, hay que verificar y obviamente sí hay que parafrasear, sí se debe parafrasear. Ya, lo recomendable en todos los trabajos, incluso ustedes se van a dar cuenta en los artículos sobre todo, la mayoría, ¿qué cosa es? ¿Citas o parafraseo? Ustedes saben, ustedes han leído artículos. La mayoría es parafraseo, todo es parafraseo. Va a ser bien raro que ustedes encuentren artículos con citas. Y si hay citas, pues son citas bien poquitas que utilizan, ¿no? No es todo el trabajo citas, todo es parafraseo, ¿no? Y entonces hay que verificar, entonces hay que parafrasear, siempre hay que parafrasear. Benji me dice, los antecedentes suele pasar, sí, porque lo copian y lo pegan en los resumen de los trabajos, sí suele pasar, pues, ¿no? Uno. Dos, porque copian los títulos de los trabajos, sí, correcto, y no te permiten cambiar, no se puede cambiar, pues, ¿no? El título no se puede cambiar. Entonces te va a arrojar similitud. No es plagio, es similitud, ojo. Por eso no se debe colocar los títulos en el texto en los antecedentes. Eso ya está en referencias, no hay que volver a colocar. ¿Qué más me dice por acá? Gisela me dice, ¿qué opina de los programas que parafrasean? Sí, hay muchos programas que parafrasean. Ya, puede ser una herramienta. Yo no estoy en contra de esos programas que parafrasean, ojo. Puede ser una herramienta, pero hay muchos programas que son muy malos parafraseando. Hay otros que sí son buenos parafraseando. Ya, pero eso no quiere decir que tú no vas a leer el texto, pues, ¿no? Por ejemplo, qué haces en esos parafraseadores, ¿no? Por ejemplo, copias el texto, lo pegas nada más, le das parafrasear y te da el texto parafraseado. La mayoría de ellos cambia por sinónimos algunas palabritas clave, podríamos decir. Cambia los verbos, los cambia así. Y a veces te queda sin sentido los parafraseos. Y a veces algunos, ¿qué hacen? Parafrasean, ni lo leen, le dan parafrasear, lo copian y lo pegan al resultado y listo, así presentan su tesis. Y cuando lo presentas, no se entiende, pues, ¿no? Así hay muchos casos, ¿no? Como dice Gisela, se altera la idea principal. Entonces, si vas a usar alguna herramienta, puedes usarla, pero igual vas a tener que leer. No quiere decir que no vas a leer. Se supone que va a salir igual dos veces el texto, lees lo que te ha parafraseado, y si no te gusta, pues no es ese parafraseo. Bueno, si no se entiende, no es, bueno. Y si lo entiendes, genial, haces algunos cambios y listo. Puede ser una herramienta. Yo no digo que no la, porque al final, quiera uno o no quiera, lo van a utilizar, ¿no? Pero utilícenla bien, bueno, si lo van a utilizar. Ya, porque no es lo mismo que uno mismo parafrasee. Yo sé que te vas a demorar más, pero es lo correcto que tú mismo lo parafrasees, ¿no? Parafraseas bonito, lees dos, tres veces el texto, ¿no? Por ahí, ¿no? Ves bien cómo lo vas a articular las ideas, lo pones en un texto, le das una leída más, corriges y listo, ya está tu parafraseo. Sí demora, correcto, sí demora. Ya entonces, pero es mejor, obviamente es mejor. Por el momento, bueno, no conozco una herramienta que te parafrasee al 100% bien, correcto, entonces hay que hacerlo manual. Y si vas a hacer alguna herramienta, igual, tienes que leer. Igualito, es lo mismo, vas a tener que leer. Te va a ahorrar un poquito el trabajo. ¿Qué más? ¿Hay algún link para las citas para que no sean similitudes a lo que escribes? Bueno, hay que parafrasear nada más, estimada María. No hay simplemente el Turnitin, ¿no? Puedes verificar con el Turnitin si esa cita ya está usada o no, ¿no? Consejo, otro consejo, porque me están pidiendo consejos para el tema del Turnitin. Utilicen fuentes siempre en inglés eh, y de los últimos años, ¿no? Lo más actualizado posible. Usen fuentes en inglés y lo más actualizado posible. Ese es un gran consejo para aliviar un poquito el turnitin. Si no quieres parafrasear mucho y solamente quieres hacer citas textuales, bueno, eso te va a ayudar bastante y no te va a arrojar mucha similitud. Porque si es una, por ejemplo, ahorita tú utilizas un artículo de 2023, quiere decir que casi nadie lo ha utilizado. Porque casi todos dicen, no, me permite 5 años, buscan artículos antiguos, ¿no? 2019, 2020. Pero como tú ya sabes que puedes usar 2023, pues te vas a demorar un poquito más de repente
pero encuentras puro 2023. Y va a ser poco raro o bien raro que alguien más use de 2023 lo más actualizado posible. Entonces vas a tener una gran ventaja. Incluso si por X razones tu trabajo no sale este año, ya el otro año vas a sustentar, la fuente te va a servir frente a aquellos que de repente usaron citas del 2019 y ya de repente por X motivo no sustenta este año o no puede presentar su tesis este año, para el otro año ya 2019 no le sirve. ¿Qué le va a servir? 2020 para arriba. Y ponte que he usado 50% de citas de 2019. Tiene que actualizarla, ¿no? Entonces, usen siempre actualizadas y usen siempre en inglés, lo más recomendable. Entonces, citar bien no te garantiza un turno de bajo, no necesariamente, si es que no hay un uso adecuado de los filtros y no parafraseas, pues no, no hay forma. ¿Cuánto porcentaje debería tener mi informe? Lo recomendable, de 10 a 20. Ya depende de la universidad el porcentaje adecuado. Pero de 10 a 20 es un buen indicador que has hecho bien pues tu investigación, o al menos eso es lo que sé, o al menos eso es lo que evalúa la herramienta, pues, ¿no? De un 10 a 20, o al menos la práctica te sugiere que de 10 a 20 es bueno. Eso es lo que manejan la mayoría de asesores. Entonces, entonces eso hay que tener siempre en cuenta. Ya de 10 a 20 es lo referencial. Algunas pueden pedir 10, ser más estrictas, pero también aplican un mayor número de filtros. Ojo, hay universidades que no aplican ni un filtro. Es una desventaja, porque siempre se van a repetir palabritas, como yo les dije. Ahí se suele utilizar 10, 15, 20, 25 palabras. Hay algunas que usan 30 palabras de coincidencia, ¿no? Y eso te reduce bastante tu porcentaje, porque hay palabras como los nombres de las variables. Eso no lo puedes parafrasear. Todos usan las mismas variables. Entonces no hay forma. Nombre de los autores, no hay forma. Nombre de las entidades, no hay forma. Entonces, eso hay que verificar bien, hay que aplicar bien los filtros y con eso se puede obtener un buen porcentaje. Si no se aplica ni un filtro, un porcentaje ideal es entre 10 y 20, sin aplicar ni un filtro. Con filtros pues llegas a 5, incluso puedes sacar hasta 0, ¿no? Porcentaje ideal 10%. Traten de llegar a eso. ¿Qué más? Turnitin te garantiza originalidad. Ya les dije que no, ¿verdad? No te garantiza originalidad. Yo les dije, yo puedo agarrar, ser bien vivo, yo sé parafrasear y voy a agarrar una tesis de repositorio, la más actual de repente, me lo bajo, le cambio el nombre de la empresa, lo parafraseo todo, porque soy bueno parafraseando, todo esto lo parafraseo, lo paso al torrent y me sale 5%. ¿Por qué? Porque soy bueno parafraseando. Me gusta parafrasear. Me demoraré pues de repente una semana parafraseándolo bien, pero lo voy a hacer. Y cuando lo pase por Turnitin, pues me sale ¿cuánto? 5%. Pero es el mismo trabajo que ya publicó alguien. Entonces, Turnitin no me garantiza la originalidad de un trabajo. Ya entonces hay que verificar siempre esa partecita. ¿Qué más? A ver qué me dicen último para ya cerrar. Me dicen en el chat, me dicen, ¿nos podría ayudar con buscadores o repositorios donde se puede encontrar documentos más actuales de alto impacto para nuestro trabajo? Me dice, por ejemplo. Bueno, puedes buscar en Scopus, ¿no? Scopus, te registras con tu correo corporativo. Y si tu universidad está afiliada, genial, puedes usar en Scopus. Cielo también. Ya, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? EBSCO, base de datos ERIC. Ciencia directa también puedes utilizar. O entra a Scopus, ¿cómo se llama la herramienta que vimos la clase pasada? O la antepasada, si no me equivoco. eh, es Simago Journal, pues, ¿no? Ahí puedes entrar y vas a poder ver las herramientas. Cuando entremos a la sesión específica de marco teórico, por ejemplo, por ahí, vamos a ver los buscadores. No se preocupen, ahí vamos a ver los buscadores, vamos a ver la herramienta, cómo usar Scopus, esto que el otro, y vamos a poder encontrar incluso cómo buscar, ¿no? ¿Qué términos utilizar para la búsqueda y todo ello, ¿no? Conforme avancemos las clases. Todo eso lo vamos a ver. Eduardo me dice, sí, la U pide 10%, me dice. Ajá, correcto, ¿no? Es un porcentaje por ahí que te piden, ¿no? 10%, 15, 20%.
Me dice, pero si no tienes corporativo por Scopus, bueno, no se puede, ¿no? No se va a poder, estimado Bailey. Tienes que tener un correo de tu universidad. Y si tu universidad está afiliada, vas a poder ingresar. Lo mismo para ciencia directa. Tienes que tener correo corporativo. Y entonces, eso sería, estimados. Entonces, ya básicamente, eso por la sesión de hoy introductoria. Ya pueden seguir leyendo un poquito más, pero ya en las siguientes sesiones vamos a, vamos a ver un poquito más, ¿no? Vamos a ir ahondando ya los términos específicos. Una sesión para tablas, una sesión para imágenes. Y ahí vamos a ver, pues, ¿no? Cuándo es adaptado, cuándo es reimpreso, ¿no? Cómo hacer tales cosas. Todo eso lo vamos a ver, ¿no? Interlineados, cómo hacer de repente las, ¿no? ¿Cómo se llama aquí? Los interlineados, cómo colocar las cabeceras, ¿no? Cómo van las líneas horizontales, las numeraciones. Todo eso, con paciencia lo vamos a poder lograr y vamos a obtener un buen documento para nuestro trabajo de investigación. Bueno, estimados, entonces eso sería todo. Ya eso sería todo. Entonces ya nos vemos el día de mañana.